¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Pónganle cuidado. Hace poquito Netflix sacó una película. De hecho, hoy, el día de hoy que estoy grabando este video, sacó una película que se llama La Sociedad de la Nieve. Es una película que cuenta una historia bien heavy, bien dura. Y dije, bueno, vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video sobre esta película contando, haciendo spoiler como solemos hacerlo acá. Primero, de esta historia hay mucho más material. Una película de 1990 y muchos libros que incluso sacaron algunas de las personas que estuvieron involucrados en el suceso. Pero Netflix, ustedes saben, adaptó esta historia y de hecho no está mal. Hoy la vi, pues sí aguanta. Claro, hay detalles que no se cuentan, pero la película está bien. Se logra ver de manera directa cómo los manes están sufriendo, cómo los manes la están pasando mal. Entonces, bueno, yo dije voy a hacer este video. Que por allá en 1972, weón, más o menos esta historia, si no estoy mal, ocurrió en 1972, el 12 de octubre. Había un equipo de rugby uruguayo de Montevideo que iba a tener un enfrentamiento con otro equipo de rugby en Chile, en Santiago de Chile. El equipo uruguayo se llamaba los All Christian Boys y se iban a enfrentar con unos manes que se llamaban los All Boys Club. Los dos putos nombres muy similares. Resulta que, bueno, si iban para otro país, entonces el presidente del club dijo, bien, yo les voy a contratar un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Entonces contrató el avión, ¿vale? Iban 19 personas del equipo y entre familiares y miembros de la tripulación iban más o menos 45 personas en ese avión, weón. Era un avión que no era el mejor avión, weón, ¿sí? Hay que aclararlo porque no era el mejor avión, no podía alcanzar unas altitudes, pues, elevadas. Resulta que la tripulación había una persona que tenía experiencia, weón, era un piloto que tenía bastantes horas acumuladas de vuelo, tenía más o menos 5100 horas acumuladas de vuelo, había pasado más de 29 veces sobre los Andes, por los Andes, que era la ruta que tenían que coger para llegar a Santiago de Chile. Cuando ellos arrancaron, huevón, el clima estaba del culo, o sea, estaba mal, estaba paila. Entonces los manes dijeron, bueno, vamos a arrancar, pero en medio del vuelo se dieron de cuenta que no, que ya estaba muy heavy. Entonces aterrizaron en Argentina, en Mendoza, Argentina, esperando que el clima se bajara para el siguiente día poder arrancar. Resulta que el 13 de octubre, weón, el 13 de octubre arrancaron para Santiago de Chile. El clima salió fatal, seguía paila y tal, muchas turbulencias y toda la vuelta. Resulta que recordemos que el piloto, uno de los pilotos, realmente el piloto a cargo del vuelo era un man que apenas estaba aprendiendo. Es decir, el piloto de las 5100 horas solo lo estaba entrenando. Resulta que este man hizo un giro 70 kilómetros antes de lo que lo tenía que hacer. Entonces cuando hizo el giro, pues weón, se encontró de frente con las montañas de los Andes. Pero pues ellos no sabían de eso, ellos esperaban que ya habían pasado las montañas de los Andes hace rato. Resulta que cuando se dieron de cuenta, weón, el man, toda la tripulación trató de echar el avión hacia atrás para que se elevara y poder pasar las montañas, pero era un avión que no podía superar muchas altitudes, muchas turbulencias y tal, y paila. La cola del avión se estrelló con una cresta de las montañas y ahí valieron verga todos, weón. El avión, toda la parte de atrás salió a volar, ahí mataron en ese lapso de tiempo se murieron como 12 personas por el accidente. La cabina del avión cayó como a 350 kilómetros, así deslizándose por la montaña hasta que se estrelló. Los manes ahí sobrevivieron de ese accidente 33 personas, todos pues algunos heridos, habían unos médicos, como que lo primero que hicieron fuera ver cómo podían auxiliar a las otras personas. Los 12 cuerpos que estaban pues muertos, que los organizaron, sí, como para que cuando llegaran los de rescate. 2 horas exactas pasaron para que los grupos de rescate si no estoy mal, de Argentina y Chile se activaran y empezaran a salir a buscar el avión uruguayo que se había accidentado, weón. Salieron 11 aviones entre los dos países. Resulta que esta gente estaba en medio de la nieve, huevón, donde no se veía absolutamente nada. Entonces ninguno de los aviones se percató, ninguno de los aviones se dio cuenta que ahí estaban estas personas. Tristemente para estas personas, ellos sí se dieron de cuenta como más de 3 aviones sobrevolaron sobre ellos. Inclusive hubo uno donde pensaron que los había visto, pero la cruda realidad fue que no los vieron, huevón. Los manes empezaron, bueno, listo, no nos han visto. Tenían como un radiecito, como si no estoy mal, como a los 7 días ya dejaron de buscarlos, porque las condiciones climáticas eran absurdas, weón, eran muy duras. Entonces los manes empezaron como a idear la forma en la que iban a sobrevivir, ¿sí? Obviamente estaban en una situación deplorable, weón, hambre, frío, algunos lastimados y toda la vuelta. Los manes empezaron a reunir las máximas provisiones que tuvieran, weón, pero no reunieron prácticamente nada. O sea, no encontraron absolutamente nada. Reunieron unos chocolates, inclusive llegó un momento donde se quedaron sin comida y por el desespero se empezaron a comer el algodón de las sillas, weón. Pero
pero pues obviamente esto lo que hizo fue enfermarlos. Y aquí es donde viene la parte más heavy de la historia, weón. En medio del desespero de estas personas, en medio del desespero del hambre, de toda la situación que estaban viviendo, empezaron a pensar, a contemplar la idea de comerse la carne de las personas que habían fallecido, de sus amigos. Imagínate tú tener que comerte alguna parte del cuerpo de la persona con la cual te estabas riendo hace unos minutos. Otro factor a tener en cuenta era que estamos hablando de personas de un país latinoamericano de los 70, personas que probablemente eran muy conservadoras y donde tenía seguramente un peso católico impresionante. Entonces todo el juego de la religión pesando, haciéndole creer a esas personas que se iban a ir al infierno por hacer eso. El caso fue que el hambre les ganó, weón, y empezaron a comerse las partes más blandas de los cuerpos. Algunos dicen que esto fue un pacto, weón, que ellos llegaron a un acuerdo para que las personas que iban falleciendo, pues, sirvieran de alimento para los que quedaran vivos. Los manes empezaron a comerse los músculos, la piel y toda esa vuelta, pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron ya comiendo los órganos, el corazón, el cerebro y así. Se dice incluso que ellos ponían la carne como al sol ahí en medio de la nieve para que de alguna forma la carne se secara y no supiera tan mal. El caso es que es muy denso, weón. Que les digo, imagínense usted ver a su amigo hace unas horas vivo y después estárselo comiendo. Tiene que ser muy denso. Estos manes pasaron por muchas dificultades, weón. Inclusive como al día 17 les cayó una avalancha que mató a otro poco de personas, weón. El caso fue que ellos duraron casi 72 días perdidos. 72 días perdidos. O sea, se perdieron más o menos el 13 de octubre y los fueron rescatando más o menos como a finales de diciembre, weón. O sea, imagínense estas personas estar aguantando nieve, hambre, frío, hipotermia, bueno, de todo. Llega un punto, weón, donde estos manes llegan y dicen ya no más, o sea, ya no más, ya tenemos que salir porque claramente nadie nos va a buscar. Así que se fueron dos mancitos, dos tipos como los líderes, weón, los más ásperos. Vamos a ir a buscar ayuda y armaron como una especie de sleeping con partes del avión porque sabían que las noches no las iban a soportar, los fríos eran absurdos. Caminaron durante 10 días 38 kilómetros, weón. O sea, puede que suene poquito, pero estamos teniendo en cuenta que están en un clima absurdo, en noches heladas, bajo cero y tal. Los manes caminaron 38 kilómetros y empezaron conforme iban caminando, weón, cada vez más vida, más señales de humanos y tal. Vieron como rastros de campamentos, vieron incluso vacas, hasta que llegó un punto, weón, donde los manes ya estaban a punto de morirse, había uno que ya no podía, y vieron un arriero chileno, weón. Y este man fue el que los ayudó. El hijo del man había escuchado del avión uruguayo que se había perdido. Entonces el caso fue que se los llevaron, weón, a los dos mancitos, los llevaron para allá, les dieron pues comida, calor y toda la vuelta. Primero, ellos obviamente pues enviaron rescate a las otras personas, weón. Habían quedado 14 personas, weón, allá en la montaña. Primero, si no estoy mal, salvaron a 6 y después salvaron a 8. Como que los 14 no los salvaron el mismo día. Un transcurso de 2 días. Se salvaron 16 personas, weón, de las 45. Es decir, murieron 29 personas en un lapso de 72 días. Claro, cuando los rescatan a ellos, weón, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, weón. Habían encontrado a los uruguayos. Empiezan a preguntarles que cómo hicieron para sobrevivir. Creo yo que ellos en el primer momento empezaron a decir mentiras para no sentirse juzgados, weón. O sea, imagínate tú reconocer que habías hecho un acto como el que habías hecho solo con la intención de sobrevivir. La gente lo va a ver mal y así fue, weón. Pues resulta que hubo alguna revista o algún lugar donde publicaron la foto de una pierna a medio comer, weón. Entonces empezaron los cuestionamientos y ellos, debido a la presión, tuvieron que decir la verdad, que sí, nosotros para sobrevivir nos comimos la carne de nuestros amigos. Para sobrevivir nos convertimos en caníbales. Toda la sociedad, toda la gente empezó a caerles, vibra negativa y tal. Weón, eran pecadores. Para esas personas eran pecadores. Pero cuando de alguna u otra forma ellos dijeron, este fue un pacto que hicimos entre todos. Un pacto, véalo usted, como de lealtad. Quien fuese muriendo, de alguna u otra forma iba a ayudar en la supervivencia del otro. Esta es una historia muy brutal, weón. Yo les recomiendo que se vean la película, no solamente esta de la Sociedad de la Nieve. A este suceso se le conoció como la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Yo creería que las dos tienen un nombre correcto. Es una historia muy brutal donde la parte instintiva del hombre, weón, esa parte que nos quiere hacer, o sea, que nos empuja a la supervivencia, se activa y nos hace hacer cosas que en otras circunstancias no las haríamos. Amigos, espero les haya gustado este video. Es un video chusquito. Como ya les dije, pues la intención de este canal es como ir hablando de cosas que a mí me gusten, lo que sea, lo que salga. Entonces creo que el siguiente video voy a hablar sobre un maravilloso viaje que hice de 2100 kilómetros en moto. Muchachos, nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta luego.